Es que fíjate que yo no me puedo ir y a veces todo pasa que estoy grabando. Ah, que no se te dice. ¿Cómo? No sabes que te venís. No sabes. Abre allá tu ventana para que entre ahí. Ah, sí, arriba de Jairo. Ay, sí. El más nada más presupuesto. Y el hombre de África es el mismo. Pues ya no pasa mucho trailer porque como que ya te pusieron. No, es que sí. No sé. Ahí sabe que van a hacer. No sé si hay algo que más. Entonces ahorita que yo no voy a ir a hacer algo y te vas con esto en este caso. No, mira, tú bajaste la vez. No, ya ¿qué te iba a decir? Entonces tenemos almuerzo. Sí, pues, decía Alex. Vos igual yo con pantalón de lona y tacuche me pongo. Falta la Yo sería. Bueno, hoy sí, yo digo que ya estamos en directo. Nadie ha hablado al celular, nadie ha dicho nada. Yo digo que estamos bien, ¿verdad? En cuanto a la transmisión, en cuanto al video. Yo creo que no tenemos ninguna dificultad porque yo aquí veo que sí, que no hay problemas, pero posiblemente estén escribiendo. Permítanme un segundito, vamos a traer todo el material para trabajar el día de hoy. Que no se nos confunda el material. Este es un relajo que hay aquí, pero muy bien, chicos. Hoy nos toca platicar lo relacionado a la tercera semana. Seguimos platicando del instrumento público. Primero el programa, ¿verdad? Tercera semana, el instrumento público contenido, dice. Estamos a la mitad, ¿verdad? Para llegar al primer parcial. Entonces, ahí vamos. Tercera semana, el instrumento público. La diapositiva que se les hizo llegar, pues en ella constan un par de objetivos de las diapositivas. El objetivo general, pues los contenidos programáticos de esta asignatura, dice, los contenidos programáticos, pues según el programa son dos, ¿verdad? Dos, que es el instrumento público y su contenido. Hoy vamos a platicar del artículo 29, 30, 31 y algunos otros artículos del Código Notarial. Y los objetivos específicos son tres objetivos específicos. Es redundar nuevamente en el instrumento público notarial. Estos son otros requisitos. Hace 8 días vimos formalidades, ¿verdad?, del instrumento público, artículo 13 y algunos otros artículos que logramos observar ahí, que deben llevar los instrumentos públicos en donde no nos tenemos que perder. Hoy vamos a ver el artículo 29 de su código notarial, que ya de por sí es bastante complejo, sí, pero no pasa nada, basta con llenar todos los requisitos que tienen los artículos que hemos estado viendo y ustedes perfectamente pueden hacer su ejercicio notarial dentro del protocolo. Las partes de que se compone el instrumento público, yo creo que si ustedes siguen conmigo directamente la clase, ya con su libro, ¿verdad?, que ya
se hizo llegar ahí en el grupo que tenemos. Y aquí ya estoy escribiendo las preguntas. Entonces yo creo que no van a tener ningún problema al momento de sus preguntas. Vean su libro, por favor. Iniciamos viendo el libro. Y en el libro dice índice, dice primera parte del libro. Hoy vamos a tocar oigan bien, pues, el capítulo 1 y el capítulo 3, nada más, ningún otro capítulo vamos a tocar del libro. Clase número 3, entonces, posteriormente vamos a ir platicando un poquito, creo que, vamos a ver, no, estoy revisando qué es lo que vamos a ir viendo para que no se me vayan a perder. Sí, la clase número 3, capítulo 1 y capítulo 3, nada más, capítulo 1 y capítulo 3 del libro del doctor Neri Muñoz. No vamos a, cuando estudien esta clase, ustedes se van a su libro. Este es un recordatorio nada más porque yo pienso que en el momento que recibieron ustedes su derecho notarial 1, pues se les habló de esto, ¿verdad? El libro del doctor Neri Muñoz con el que hemos estado trabajando, en el primer capítulo nos explica un poquito del instrumento público y nos da una etimología del instrumento, dice, y explica qué es el instrumento público. Posteriormente él cita a algunos autores aquí en su página. A veces preguntan ustedes, ¿qué página está viendo? Dice, la 3, digo yo, ¿qué es? No tiene número, esta que es la 3 porque la que está atrás es la 4, entonces sí. Entonces él cita a algunos autores aquí en su libro para que nosotros podamos interpretar un poquito más lo relacionado al instrumento público. Dice Cabanellas, afirma que es como tecnicismo jurídico la palabra instrumento, dice. Y esa palabra, dice, se encuentra en decadencia. Y nosotros aquí todavía hablamos de instrumento público, escritura pública, cartular, decimos, ¿verdad? Encuentra en decadencia en Hispanoamérica, dice, ha sido sustituida por documento. Bueno, ya que en otras acepciones instrumento significa medio, dice, pero más adelante dice, de la raíz dec, toco, ¿no? Todo lo latín, ¿verdad? De lo que es instrumento público, pero hay una definición que encontramos aquí que dice que Cabanellas no define lo que es el instrumento público, solo nos traslada al documento público. Y la escritura pública, pareciera que una cosa es documento público y otra cosa es la escritura pública, ¿verdad? Así es como se logra entender lo que explica este libro. Dice. Posteriormente dice que la definición anterior dice ilustra que el documento público como tal es autorizado por cualquier funcionario con fe pública. Aquí estamos en notariado, ¿verdad? Y entonces los notarios tenemos fe pública, ¿verdad? Ahora bien, dice el instrumento público solo es autorizado por un notario y vean ustedes que hace una diferencia aquí, pero posteriormente dice Carlos Emérito aporta la definición de Miguel Fernández Casado, que estos autores han sido los que han estado con nosotros consecutivamente, ¿verdad? En el derecho notarial, porque son personas que han escrito y lo que han escrito se adapta mucho a nuestro notariado guatemalteco, ¿verdad? Y dice que es ahí sí, como que ya está mejor ubicado, ¿verdad? Dice, es el documento notarial autorizado a instancia de parte en el que consta un hecho jurídico o una relación de derecho, dice. Ese se adapta mucho más a nuestro tema, ¿verdad? A nuestro tema de instrumento público. Posteriormente ustedes van a encontrar ahí, dice instrumentum, instruencimentem, instruere, dice, y yo quiero que me vean todas esas hojitas de su libro, porque para esto nos vamos a formar una idea qué es lo que sucede con nuestro ejercicio notarial y los documentos o instrumentos públicos o escrituras públicas que hacemos. Yo en una de estas clases les dije, ¿verdad? Que nosotros en la práctica
decimos instrumento público, decimos escritura pública, decimos vamos a cartular, y nosotros aquí en Guatemala lo tomamos como sinónimo, ¿verdad? No hacemos esa diferencia, pero no, es bueno que ustedes lean esas sus páginas del libro y logren ver en realidad qué es, ¿verdad? Porque en el momento de que ustedes van a hacer una defensa penal, deben estar bien ubicados cuando es una falsedad, ¿verdad? O cuando es un uso de documento falso. Deben estar bien ubicados. Documento notarial, instrumento público, que es el documento notarial, y en esa forma ustedes pueden librar a su cliente. Dice al final, dice que se puede concluir diciendo que instrumento público es todo documento autorizado por notario a requerimiento de parte interesada, en el cual se hacen constar declaraciones que tienen validez entre los participantes y ante terceros, el cual por la intervención del notario se tienen como ciertos y sirven de prueba en juicio y fuera de él, ¿verdad? Entonces ahí es donde estamos ya aterrizando, ¿verdad? Perdón, pero demasiado calor. Bueno, tiene fines el instrumento público. En cuanto a los fines del instrumento público, yo me quedaría inicialmente porque sirve, es prueba dentro de juicio y fuera de juicio. Aquí, yo soy la dueña de este inmueble y eso lo saben todos. Pero si alguien quiere hacer un reclamo, yo digo, aquí está mi escritura pública. Ahí dice que yo soy la dueña de este inmueble. Eso es para que platiquemos, ¿verdad? Entre vecinos, pero cuando es de ir a dilucidar una situación en los tribunales de justicia, ustedes leen su Código Procesal Civil y Mercantil y ahí van a ver 186 creo que es el artículo, pero como han cambiado tanto, ¿verdad? Tantas adiciones que se han hecho, por ahí lo van a encontrar ustedes. De todos modos lo aprendieron en Procesal Civil y Mercantil, pero van a ver ustedes que dice, para demostrar un derecho, dice, testimonios de las escrituras públicas, dice, ¿va? Entonces ahí está otro asunto que es muy importante. Pero dice aquí el libro que cuando nos referimos a los fines del instrumento público es porque nos hemos preguntado, ¿para qué sirve el instrumento público? ¿Cuál es el fin del instrumento público? Carlos Emérito, en cuanto a la finalidad, yo creo que es una de los estudios más cercanos a nuestro derecho notarial, que dice que sirve de prueba preconstituida. Esta prueba preconstituida también la van a encontrar ustedes en su Código Procesal Civil y Mercantil, dice, pero también sirve, dice, para dar forma legal a una voluntad entre dos personas, ¿verdad? Para legalizar lo que hay y desea y para dar eficacia al negocio jurídico. Negocios jurídicos en la vida diaria, en la vida práctica, van a encontrar ustedes una buena cantidad de negocios jurídicos. Es más, todo gira alrededor de los negocios jurídicos, ¿verdad? Muchas veces tenemos necesidad de hacer un negocio, plasmarlo en un documento, ya sea con intervención de notario o sin intervención de notario, porque más adelante cuando platiquemos el trabajo fuera del protocolo, vamos a ver que hay documentos que se hacen, escritos que se hacen sin intervención de notario, y esto es prueba, porque en un proceso queremos hacer valer un derecho, podemos platicar un poquito de pruebas anticipadas, ¿verdad? Y hay documentos con legalización de firma, sin legalización de firma, pero el hecho que sean documentos sin legalización de firma no significa que no tengan validez. Solamente que esto es un poquito más complicado porque es el juez el que debe dar validez a la firma de A y B, ¿verdad? Eso es lo único. En Guatemala dice, según lo regula el Código Procesal Civil y Mercantil, cabal 186 es, ¿verdad? Los documentos autorizados por notario producen fe y hacen plena prueba. Ahí está. Esto lo confirma, dice, esto confirma que el instrumento público es una prueba preconstituida. Si se necesita, se utiliza. Recordemos que los contratantes van con el notario a crear una relación de derecho, a formalizar un acto jurídico para que éste sea válido. Otro fin dice dar forma legal, y entonces yo sí les suplico, pues pura doctrina, quiero que la lean, ¿verdad? Porque el tema de hoy es bastante grande, entonces largo, ¿verdad? No grande, largo, amplio.
Entonces, yo quiero que vayan leyendo ustedes todo lo que dice el librito, porque el librito en sus primeras hojas y nos habla mucho, cabal, de los temas que hemos venido trabajando, dice. Pero el último que yo quiero platicar con ustedes es que el que dice que es dar forma legal, dice, a la solicitud de nuestros clientes. Dice, esta forma legal es en vista que el contrato inicia verbalmente, pues sí, porque ustedes en Derecho Notarial 1 aprendieron lo relacionado a los principios del derecho notarial y en los principios les enseñaron el principio asesor del derecho notarial. Ese principio es precisamente cuando vamos a dar forma legal, porque el principio de asesoría que tenemos nosotros los notarios, también tenemos eso, es que escuchamos a los clientes, los escuchamos y no de la forma que ellos nos hablan, así vamos a plasmarlo en el instrumento público, la escritura pública, sino que nosotros escuchamos a los clientes y vamos analizando qué es lo que quiere el cliente. Por ejemplo, llega su cliente y les dice, fíjese que lo que quiero es que me haga un documento, dice el cliente, porque tengo unos cuantos bienes, pero yo no quiero que mi hijo contraiga nupcias, no les va a decir así, ¿verdad? Con X persona, porque yo creo que ella lo que le interesa es el dinero de mi hijo, lo que yo le voy a dejar a mi hijo. Entonces quiero que me haga un documento porque yo ya estoy enfermo, quiero que lo haga y porque no sé qué va a pasar, pero tengo preocupación porque la esposa de mi hijo o el esposo, ¿verdad? Que puede ser al revés, está fallando, es así, total, todo. Entonces ustedes en su calidad de notario tienen que pensar, aquí hay que proteger los bienes de este mi cliente, porque él está cubriendo a mí para que yo le dé una asesoría, pero ante todo está previendo lo que va a suceder a futuro. Y entonces el documento que le tengo que hacer es un documento para proteger los bienes, proteger al hijo y librarlo de la esposa o librarlo del esposo, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Qué documento tengo que hacer? Bueno, una compraventa. No puedo hacer una compraventa porque en el momento de disolverse el matrimonio, pues todos los estos contrajeron nupcias por comunidad de gananciales. Entonces, ¿qué hago? Entonces, lo más aconsejable es hacerle una donación, ¿verdad? Tomando en consideración que el Código Civil, aunque hay reformas, ¿verdad? Hay reformas, pero hasta el día de hoy no ha habido un caso así muy sonado en donde hayan intervenido las reformas. Una donación, porque la donación es intocable. La donación a la hora de disolverse el matrimonio no forma parte de la disolución del matrimonio, de la masa conyugal, ¿verdad? Entonces, esa es una de las situaciones que nos toca a nosotros los notarios tomar la decisión para hacer el instrumento público. No va a llegar el cliente y va a decir, quiero que me haga una escritura de sociedad entre ella y yo. Bueno, pero ¿quién sé? Pues los dos vamos a hacer la sociedad, pero son esposos. Entonces hay una limitación, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas son el darle forma legal. Nosotros, los notarios, tenemos que darle forma legal a lo que nos están comentando. Vamos a tener 3 clases de clientes en efecto, creo yo, aunque puede ser más. Vamos a tener el cliente que es un profesional, que conoce de derecho, que sabe lo que está pidiendo, que nos va a hablar con palabras jurídicas y tenemos que entenderle qué es lo que quiere. Vamos a tener un cliente que solo llega y cuenta su historia y nosotros vamos a tener que ayudarlo y ver qué le vamos a orientar a que se haga, qué instrumento vamos a hacer. Y va a llegar otro cliente posiblemente que esté entre el primero y el segundo y entonces nosotros tenemos que darle forma legal a lo que nos están pidiendo. Pero esta forma legal no se queda con escribir palabras jurídicas inentendibles. A veces una cuestión es que el derecho notarial debe ser muy entendible. El asunto es de que al darle forma legal nosotros a lo que nos están requiriendo debe ser a la par de la ley.
No podemos dar una forma legal a algo que es ilegal, a algo ilícito, no. Si vamos a hacer una legalización de firma por un finiquito laboral, tenemos que leer el código de trabajo, tenemos que leer el pacto colectivo del cliente que nos lo está solicitando, si es que hay pacto colectivo, tenemos que ver las instrucciones que dio el dueño de la empresa para poder contratar. Y después caemos a hacer el documento, pero muchos de ustedes del otro lado van a decir, momento, en este caso el notario da fe de las firmas, no del contenido del documento. Ah, sí, perfecto, aunque dé fe de las firmas, pero el juez tiene facultades para determinar si el contenido del documento lo hizo el notario o no fue el notario que lo hizo. De la redacción que está en el documento, el juez tiene facultades para eso. Entonces, el darle forma legal a la voluntad de las partes significa que nosotros los notarios tenemos que tener conocimiento de todas las áreas del derecho para poder saber qué es lo legal que vamos a plasmar en el documento y qué es lo ilegal que no debemos plasmar en el documento. Leía yo un documento hace un poquito de tiempo, leía yo una escritura pública donde la mamá de la niña salió del país y le dejó a una hermana, a la niña, ¿verdad? Y dice que se la deja, dice, bajo su cuidado, una hermana, ¿verdad? Bajo su cuidado. Y que la hermana se debe encargar de la educación, el vestido y todo para la niña, ¿verdad? Porque ella salía del país. Y al momento de hacer la revisión, primero no se fue legal del país, ¿verdad? Segundo, la niña tiene papá. Y entonces nos vamos al Código Civil y vemos cómo está la cuestión de la patria potestad, ¿verdad? Entonces, no podemos abusar de la fe pública que tenemos al momento de faccionar los instrumentos. O lo hacemos por desconocimiento o lo hacemos adrede, ¿verdad? Queriendo jugarle chueco al derecho notarial. Entonces, en este caso, el darle forma legal significa que tenemos que saber todas las áreas del derecho para poder hacer el documento. Posteriormente hay muchas cuestiones aquí del documento, de los fines del instrumento público, pero hay alguna cuestión que vamos a ver en cuanto a las características del instrumento público. Dice, estas mismas características que vamos a ver aquí, hay muchas que están también en el Código de Notariado. Y como ven ustedes, de los objetivos empezamos a ver al instrumento público y yo creo que sí, que sigo aquí según mis diapositivas, sigo en la primera diapositiva y miren, ya he hablado 25 minutos de la primera diapositiva, si hasta de último está esto. Y vamos a seguir otros 15 minutos con la primera diapositiva, ¿verdad? Que 2, 3 renglones tiene, pero miren todo lo que he platicado. Características del instrumento público, dice fecha cierta. Si recuerdan que hace 8 días platicamos un poquito en relación a la fecha del instrumento público. En todas las escrituras públicas que les hice llegar, que fueron 11, creo yo, y posteriormente les hice llegar la interrupción de la numeración de la hoja de protocolo, más no del folio. También fueron como 24 documentos que les hice llegar. Lo único que tienen que hacer es ordenarlo. Yo agradezco mucho a un jovencito que recuerden que yo no nací con la tecnología. Ustedes sí, vean, ustedes sí están muy recientes a eso. Yo lo mandé así en foto y él muy fino me lo ordenó, me lo archivó y me dijo, pues si lo quiere compartir, aquí está en total orden, en un archivito así pequeñito, solo lo abre uno, pero a mí me costó que mandé un poco y otro poco y me costó. En esas escrituras públicas que les hice llegar, que es de mi protocolo, es donde ustedes pueden hacer su crítica. Pero no me la van a decir, ¿verdad? Porque si no, no me va a gustar, porque yo sé que todo lo que me van a decir es cierto. Ahí pueden ustedes hacer la crítica perfecta en cuanto al idioma, en cuanto a los espacios, en cuanto a los renglones en blanco. Ahí pueden aprender a testar, entrelinear y adicionar. Y en esos instrumentos públicos que se les hizo llegar van a ver la fecha de los instrumentos públicos que va correlativa a la fecha, ¿verdad? Y así poco a poco les voy a ir enviando ejemplos, ¿verdad? Fecha cierta, dice los instrumentos públicos, dice
podemos tener la certeza que la fecha que está en el instrumento público es precisamente la fecha en que se faccionó el instrumento público. ¿Por qué? Porque el notario tiene fe pública notarial y esa es una investidura que le otorga el Estado, y lo que dice su documento público es veraz. Y ahí más adelantito, el mismo Código Procesal Civil y Mercantil explica, salvo el derecho de las partes de redarguir los documentos, los instrumentos, de nulidad o falsedad, dice, establece el código, ¿verdad? Pero mientras no exista una persona interesada en buscar la nulidad o la falsedad del instrumento público, este es verídico y con ese instrumento demostramos lo que nosotros queremos. Fecha cierta, hace 8 días platiqué mucho con ustedes de la fecha y les dije, no vayan a prestarse a una jugarreta de la fecha, porque puede tener consecuencias desastrosas. No, si ya de por sí cuesta una cantidad tener esta profesión, y ustedes están peor que nosotros. Ustedes van a estar, pero tremendos. Nosotros somos, en mi caso soy abogada y notaria. Tengo mi maestría en gestión jurisdiccional, pero ahí me quedé. No me interesa absolutamente nada más que la jubilación, ¿verdad? Pero ustedes no. Ustedes tienen que tener su licenciatura, ser abogados y notarios, tienen que tener no una maestría, 2 y 3 maestrías, pero no se van a quedar con eso, tienen que tener un doctorado, 2 doctorados, y ahorita graduándose muchos de postdoctorado. ¿Por qué? Porque las competencias en el campo de trabajo ya es para las personas que tienen todos esos grados. En el caso de nosotros bastaba con ser licenciado y teníamos todas las ventajas, ¿verdad? Encima de todas las personas que eran maestros, que eran peritos, que eran enfermeros, pero ustedes no, ustedes tienen que estar arriba de nosotros en grados académicos. Entonces ya de por sí cuesta una cantidad, ¿verdad?, de tiempo. Dejemos el dinero, las maestrías, los doctorados se han vuelto tan carísimos y son virtuales, ¿verdad? Qué bueno sería de que se calificara la maestría y el doctorado, pero se calificara mucho mejor la práctica, porque la práctica es la que le enseña a uno a trabajar mucho mejor que cualquier maestría y doctorado, ¿verdad? Entonces, pero no es así. En la vida de aquí de Guatemala no es así, ¿verdad? Aquí en la vida de aquí con nosotros lo que se califica es eso, ¿verdad? Los punteos o los puntos se logran a través de eso. Entonces no van a echar a perder su profesión por una cuestión así de no tener el cuidado de colocar la fecha real y objetiva del instrumento público. Garantía, dice. Otra característica del instrumento público, dice. Bueno, en cuanto a la garantía, vamos a ver si dice, pues no dice mayor cosa, ¿verdad? El instrumento público autorizado por notario tiene garantía del el respaldo estatal, dice. De lo contrario, de cada documento que se autoriza se estaría dudando de la fe pública del Estado que confiere el mismo Estado, y esto está en su artículo 1 de su Código de Notaría. Sí, y otra vez el libro refiere al artículo 186 de su Código Procesal Civil y Mercantil, dice. El Estado no solo debe actuar ante las relaciones de derecho de los individuos, es una cantidad de doctrina, credibilidad, dice. El instrumento público todos creemos en él, dice, porque ha sido autorizado por una persona con fe pública. Esta credibilidad es para todos y contra todos, dice. Lo que les decía al inicio, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta al inicio que les dije lo que era el instrumento, que tenía validez frente a todos, fuera de juicio, dentro de juicio, es mucho las características que estamos recordando, aunque ustedes ya creo yo que las vieron, ¿verdad? Firmeza, dice el instrumento público, dice, puede ser redarguido de nulidad y de falsedad, pero mientras esto no suceda, el instrumento público es firme y es irreformable, dice. Más adelante vamos a aprender un poquito que es irrevocable, dice, pero eso no es tan así, porque el testamento lo puedo revocar, la donación la puedo revocar. Entonces hay algunos instrumentos públicos que son eminentemente revocables por la misma persona que firmó el instrumento público. Inapelable, dice.
Las sentencias son apeladas, los autos son apelados. Si recordamos un poquito la ley del organismo judicial, vamos a ver que los órganos jurisdiccionales dictan decretos, autos y sentencias, ¿verdad? Y la misma ley del organismo judicial establece en qué momento pueden ser apelados los decretos. No son apelables. Había una teoría, ¿verdad?, que decía que los decretos eran inapelables, los autos y las sentencias eran únicamente los apelables, pero no es así. Ya la Corte de Constitucionalidad en varias sentencias ha establecido de que los decretos son apelables siempre y cuando dentro del decreto, dentro del contenido del decreto, vaya razonamiento del juez. Entonces los decretos se distinguen porque son pequeños, los autos porque tienen considerandos, tienen fundamento de ley, fundamento legal, tienen por tanto, ¿verdad? Y las sentencias que no se diga que deben cumplir todos los requisitos que tiene la ley del organismo judicial. En cuanto a otra característica de estas cuestiones jurisdiccionales es que los decretos se dictan en 24 horas, los autos en 3 días y las sentencias de 15 días. Entonces el libro inicialmente se refiere a esto, que solo las sentencias pueden ser apeladas, dice. Los instrumentos públicos no, dice, porque no existe un superior jerárquico ante el notario. Permítanme un segundito. Es que como están escribiendo, ¿verdad? Y mejor me traje mi cel aquí porque ya voy a... pero ya lo boté también. Pero siempre se cae. Ya me lo traje para acá porque va a haber un momentito. Ya vamos 34 minutos. Ya va a haber un momentito que voy a responder las preguntas. Denme un tiempecito. Bueno, entonces me refería a los decretos, autos y sentencias, que el libro también refiere que solo eso es apelable, ¿verdad? Los instrumentos públicos que hacemos nosotros no son apelables, pero ¿por qué establece el libro que no son apelables? Inicialmente dice que porque no tenemos un superior jerárquico. Efectivamente, ¿no? El ejercicio notarial, cuando ustedes se gradúan de notarios, ustedes son los únicos, los únicos facultados para hacer los instrumentos públicos. Ustedes son los únicos con el conocimiento que tienen, que como platicamos le dan forma legal a lo que les está solicitando A y B. Y por ese hecho de no tener nadie que controle el trabajo que se hace notarialmente, es que hay muchos notarios que abusan de su fe pública y plasman en los instrumentos o documentos, tanto dentro como fuera del notariado, cuestiones a veces ilegales y absurdas, con el afán de ganar unos honorarios, ¿verdad? Unos honorarios profesionales. No se dan cuenta que lo que están haciendo es provocándole un gran daño a los clientes. El ejercicio notarial tiene una ventaja y tiene desventaja. Cuando ustedes logran hacer un instrumento público y lo hacen bien y funciona y es legal, ese mismo cliente los recomienda con otros clientes y así van haciendo su cartera de clientes. Pero hagan ustedes un ejercicio notarial malo, jamás los vuelven a recomendar. Entonces, en lugar de ir creciendo la clientela, ya no tienen clientela. Y esto porque no tenemos quien controle nuestro notariado. ¿Cómo se controla el notariado? ¿Cómo podemos determinar si se hizo bien o no un ejercicio notarial? A través de la nulidad o la falsedad, nada más. No hay otra forma de determinar si estuvo bien hecho el instrumento o el documento público, más que cuando vamos a los órganos jurisdiccionales y presentamos una demanda. De lo contrario, no se puede, porque no tenemos quien nos controle. Al final es una cosa magnífica, porque si en realidad somos buenos profesionales, vamos a hacer mucho notariado, vamos a vivir del notariado y no tenemos que rendirle cuentas a nadie. Qué feo es, creo yo,
tener un jefe al que unos 5 renglones se los tenga uno que decir, mire, estuvo bien lo que hice o no estuvo bien lo que hice. Y que el jefe le tenga que decir que esto está malo, que esto no sirve, que no se ve. Va a ser horrible. Yo tengo 22 años de graduar, 21 de ser jefe, entonces no he sentido eso, pero sí me doy cuenta, pues, porque hay personas que les molesta. En cambio, en el ejercicio notarial nadie nos va a ver eso. Eso sí, si es una ilegalidad la que vamos a hacer, ni duden que caemos a las últimas 2 palabritas que tiene su código. Irrevocabilidad, lo que estábamos platicando, dice, por la autorización de un instrumento público no puede pedirse una revocación, ya que estos, dice, por la autorización de un instrumento público no puede pedirse una revocación, ya que estos son irrevocables, como se dijo. No existe un superior jerárquico del notario a quien podamos recurrir. Las relaciones jurídicas contenidas son irrevocables, pero ya les puse estos 2 ejemplos. El mandato en cualquier momento, tal vez esto se refería a que no había un superior jerárquico, tal vez a esto se refiere el libro. Pero sí hay instrumentos públicos que pueden ser eminentemente revocables, y la figura del testamento. Testamento, yo puedo decidir quién va a ser mi heredero, pero en determinado momento puedo cambiar a ese heredero, ¿verdad? Puedo, o ya no tener testamento. La donación la puedo revocar, ¿verdad? Puedo decir, bueno, ya no. Bueno, ese es un trámite también, ¿verdad? Revocar una donación. El Código Procesal Civil y Mercantil establece los mecanismos también. En relación a esto, también yo creería que cualquier instrumento público, siempre y cuando no pasen los 2 años de que se fraccionó, se puede rescindir también, ¿verdad? De común acuerdo podemos llegar a la rescisión. Ejecutoriedad, dice que en Guatemala el Código Procesal Civil y Mercantil le confiere la calidad de títulos ejecutivos. Oigan esto, los testimonios de las escrituras públicas, y ahí vamos nosotros, miren. ¿Cuánto negocio se hace en Guatemala de diferente índole? Penal, laboral, civil, administrativo, tributario? Tributario tanto que de tributario. Miren la última sentencia de la CC, ¿verdad? De tributario. Miren cuánto se hace en Guatemala de negocios jurídicos. De eso se trata, nacional, internacional y de toda índole. Y ahí vamos nosotros los notarios jugando un rol muy importante, porque lo primero que hice, títulos ejecutivos. Se le confiere la calidad de títulos ejecutivos a los testimonios de las escrituras públicas. Y el Código Procesal Civil y Mercantil tiene un capítulo completo, ¿verdad?, en relación a los títulos ejecutivos. Artículo 327, numeral 1, no sé si sea el mismo, ¿va? También regula, dice que procede la ejecución en caso de transacciones celebradas en escritura pública. Por decirles algo, es un convenio de alimentos, va a ser celebrado en escritura pública, y aquel no paga la pensión alimenticia. Ese es un título ejecutivo que nos vamos a la vía de la ejecución, en la vía de apremio, ¿verdad?, para iniciar el cumplimiento de esa obligación. Una promesa de venta, incumplida la promesa de venta por parte del promitente vendedor, no el comprador, promitente vendedor. ¿A dónde vamos con ese testimonio de la escritura pública que es registrar, debe registrarse? Nos vamos a iniciar un proceso en la vía civil que podría ser una obligación de escriturar. Entonces, nuestro rol es muy importante. Ya no me voy a quedar mucho en esto, porque si no, ustedes van a decir, ay, ¿qué está pasando? De ahí dice seguridad del instrumento público. Ustedes saben que es totalmente seguro, porque la escritura matriz o las hojas de protocolo solo nos quedan a nosotros, y de la misma extendemos fotocopia para hacer testimonios especiales, primeros testimonios o copias siempre legalizadas, que es un tema de una clase que vamos a platicar. Perdón. Valor del instrumento público. El instrumento público tiene valor formal y valor probatorio. Formal, dice, pues esa es la diapositiva que tienen ustedes por aquí. Yo creo que aquí está. Sí, valor formal y valor probatorio. Miren todo lo que hable, 45, 40 minutos. Y hasta ahorita caía la diapositiva. Voy a ver la diapositiva, pues. Dice, en Guatemala el instrumento público por disposición legal es la escritura pública. Dice que a la escritura pública se le tiene como sinónimo. Dice, el instrumento público tiene valor formal y tiene valor probatorio. Valor formal cuando se refiere a su forma externa, dice, o
el cumplimiento de todas las formalidades esenciales, artículos 29, 30 y 31 de su Código Notarial. El valor probatorio en cuanto al negocio jurídico contiene internamente el instrumento. Ambos deben complementarse, dice, ya que no sería correcto que en un caso determinado la forma fuera buena y el fondo estuviese viciado. Bueno, se pide eso, pero va a llegar un momento y ustedes se van a dar cuenta de que cuando se ataque de nulidad, se va a atacar de nulidad el instrumento público, más no el negocio jurídico, o al revés, se va a atacar de nulidad el negocio jurídico, más no el instrumento público. En la práctica van a ver ustedes que eso así les va a pasar. Hay clases de instrumento público, nosotros aquí en Guatemala tenemos solo dos, principales y secundarios. Esta división, dice, fue presentada inicialmente por uno de los autores que nos han seguido en Derecho Notarial, Carlos Emérito González. Y aquí hace una diferencia, dice, las principales son las que van o se redactan en el protocolo como condición esencial de validez, por lo menos de escritura pública, y los secundarios son los que van fuera del protocolo, por lo menos del acta notarial. Esta es la tradición que ha seguido Guatemala. Y yo lo he platicado desde la primera clase, les dije, dentro del protocolo y fuera del protocolo. Entonces, así lo tenemos nosotros ubicado. Dentro del protocolo dice y fuera del protocolo. Dice, en Guatemala, entre los documentos que se redactan necesariamente en papel especial de protocolo, tenemos a la escritura pública, el acta, ¿verdad? El acta de protocolización y la razón de legalización de firma. Artículo 8 es Código Notariado, ¿verdad? Y las que se redactan, dice, las que no se redactan en el protocolo son las actas de legalización de firma, actas de legalización de fotocopia y todas las actas notariales. Y van a encontrar ustedes en Derecho Notarial 4, que todo su Derecho Notarial 4 es precisamente fuera del protocolo. Aquí lo establece la legislación guatemalteca, dice, y ahí termina este tema. Entonces yo dije que iba a platicar con ustedes inicialmente del capítulo 1 y nos vamos al capítulo 3 un poquito, vamos a platicar del capítulo 3. El capítulo 3, vamos a ver por dónde está el capítulo 3, porque otro creo yo que ya no vale la pena que lo platiquemos hoy porque forma parte de otras clases. Escritura pública, ese sí es de nosotros. Definición. La escritura pública se refiere a la creación, modificación o extinción de una relación jurídica, dice, o más general, y exactamente contiene un negocio jurídico. Escritura pública es lo que hemos estado platicando, y Fernández Casado dice que, mire qué dice Fernández Casado, es el instrumento público por el cual una o varias personas jurídicamente capaces establecen, modifican o extinguen relaciones de derecho. Neboa Sewani, a mí me gusta esa definición, les cuento que para mí es muy especial. El documento autorizado por notario con las solemnidades del derecho a requerimiento de una o más personas o partes otorgantes con capacidad legal para el acto o contrato a que se refiere, por virtud de la cual se hace constar la creación, modificación o extinción de relaciones jurídicas particulares con sujeción a la ley y a la moral. Si ustedes la leen, van a ver que, y después de todo lo que he platicado con ustedes, van a ver que esa definición es un enredo total, pero en realidad cuando hacemos pedazos a la definición, sacamos precisamente todo lo que es nuestro derecho notarial, tanto dentro como fuera del protocolo. Clasificación, de encontramos una gran clasificación de las escrituras públicas. Yo creo que nos vamos, yo quiero que lean esa, lean la clasificación: negativas bilaterales, mortis causa, dice, por su tipicidad, por las modalidades, por su atipicidad, por el negocio jurídico, principales, complementarios, todo lo que dice el libro, ¿va? Pero nosotros vámonos directamente a las clases de escrituras públicas que hay en Guatemala. Y nosotros aquí en Guatemala solo tenemos 3 clases de escrituras públicas: principales, complementarias y canceladas. ¿Se recuerdan que ya platicamos un poquito de las escrituras canceladas y ustedes lanzaron algunas preguntas? Reviso entonces si hay preguntas. Yo digo que sí, ahí no creo que no hayan, ¿verdad? Vamos a ver.
El progreso, mucho gusto, y que el WhatsApp, ya voy a ubicarlas ahí en el WhatsApp. Grupo de estudio, muy bien. Y ustedes, ¿por qué están preguntando hasta ahorita? Ya pasamos bastante información la semana pasada, vamos a ubicarlos ahí ya en el grupo, ¿verdad? Pero hay que estar pendiente de sus cursos, tienen que estar muy pendientes. Derecho Notarial octavo semestre, dice, me pueden mandar el libro, dice, bueno, hay un compañerito muy fino que está apoyando con eso. Daniel dice que parte del código está dando la clase, no, todavía no ha tocado el código, estoy en el libro. El artículo del Código Procesal Civil, sí, pero ese es procesal civil. Dice, escuché que ya mandó diapositivas, ¿es cierto, mi estimado César? No solo diapositivas se mandaron, ya se mandó toda la información del curso. ¿Este libro estoy leyendo? Sí, Cristal, ese libro estoy leyendo. Capítulo 1 y 3, exacto, César. No, esa es lógica. Están en el grupo, vaya a la opción de archivos, ahí están. Sí, ahorita Pablo, ahorita vamos a entrarle al tema, solo que tenía que revisar qué mensajes tenía para poderlos atender a todos, ¿verdad? Entonces ya, ahorita vimos los mensajes y no voy a botar mi celular otra vez porque les cuento que lo boté. Pero, bueno, ¿qué hacemos? Pues tanto que cuida uno esos aparatos. Vamos a lo que está preguntando compañero ahí en el grupo. Clases de escrituras públicas en Guatemala, solo hay 3 principales, complementarias y canceladas. ¿Cuáles son las principales? Son aquellas que se perfeccionan en un solo acto, dice. Independientemente de cualquier escritura para tener validez. Pero miren cómo lo analizamos. Se perfeccionan en un solo acto, dice, e independiente de cualquier escritura. Identificación de persona, una escritura pública de identificación de persona. Ahí sí se perfecciona en un solo acto. Pero si olvidé colocar un nombre que ha usado quien me requiere en forma pública, tanto en sus relaciones sociales, culturales, laborales y de toda índole, si olvidé o ella no me dijo otro nombre que ella usa, esa escritura de identificación de persona que se perfeccionó en un solo acto puede ser objeto de ampliación. Una compraventa de bien inmueble. Compareció el vendedor, el comprador, el enajenante o el adquiriente. Pero hubo un error al momento de hacer la escritura pública de compraventa y no colocamos correctamente el precio del inmueble. Esa escritura pública necesita una ampliación. ¿Será ampliación o será aclaración? Esa ya es una decisión del notario, porque ¿qué pasó? Olvidó el precio, no colocó bien el precio. Es como que ampliación y aclaración, ¿verdad? Pero es una decisión notarial, ¿verdad? Entonces, las principales se quedan en la definición que tiene el libro, pero pueden ser objeto. Las principales de ampliaciones, aclaraciones, rescisiones, más no revocar, porque revocar ya dijimos 2 ejemplos que son revocables, ¿verdad? Complementarias, oigan, las complementarias, dice, conocidas también como accesorias. Estas vienen a complementar una escritura anterior. Oigan bien que por cualquier circunstancia no se perfecciona entre ellas. Están la de aclaración, ampliación, y yo siempre he hablado de aclaración y ampliación, pero aquí nos explica unas más. Aceptación, rectificación, modificación. Entonces, en la vida notarial no solo existen las que establece el Código Notarial, porque el Código Notarial sí explica claro que solo aclaración y ampliación, pero aquí no dice aceptación, rectificación, modificación. Entonces, sí, en las complementarias podemos hacer uso de estas, pero aparecen unas que se llaman canceladas. Estas nunca nacen a la vida jurídica. De hecho, cuando ustedes avisan, dan el aviso al Archivo General de Protocolos, ustedes dicen que autoricé el instrumento número tal, dice, cuál fue cancelado, dice.
Entonces, ni siquiera se coloca comprador, vendedor, ningún dato, porque esta nunca nació a la vida jurídica. Esa pregunta la hicieron hace 8 días, preguntaron sobre las escrituras canceladas. Yo creo que en los ejemplos que les mandé, no les mandé ninguna cancelada, ¿verdad? Ahorita voy a anotar aquí porque les voy a mandar una escritura cancelada. Mandar una cancelada. Y van a ver ustedes cómo. En la práctica, nosotros, los notarios, cometemos muchos errores. Y nosotros cuando nos equivocamos o la impresora nos falla, ¿verdad? Porque puede darse esa situación, nosotros colocamos la mayor parte de notarios hacemos esto. Ustedes van a ver la que les voy a mandar, que así lo hago también, ¿verdad? Dice, en el mismo lugar y fecha, dice, por contener errores sustanciales, se cancela el presente instrumento. Y ahí dice otra, ¿va? En el mismo lugar y fecha, dice, por cuestiones de impresión, se cancela el presente instrumento. Pero de ahí viene un tercero que dice, 3 ejemplos, no hay más. Dice, por desacuerdo entre las partes, dice, se cancela el presente instrumento público. Bueno, las 3 son absurdas, cuando la ley solo manda a colocar la palabra cancelar. Miren la tercera, dice, por desacuerdo entre las partes, se cancela. Y entonces usted, notario, ¿qué estaba haciendo ahí? ¿Y dónde está su función asesora? ¿Y qué? ¿Y usted no se dio cuenta que A y B estaban totalmente en desacuerdo? Porque hizo el instrumento público. Si lo hizo porque la ANSEL establece que por las escrituras canceladas hay que cobrar honorarios, está usted mal. Porque si hay desacuerdo entre las partes, usted no tiene ni por qué intervenir. El derecho notarial es voluntario. Es sin coacción, sin amenazas, sin peligro de las partes ni de usted como notario. El derecho notarial es todo amor, todo cariño, toda voluntad, toda alegría. Pero si usted ya vio que había desacuerdo entre las partes, ¿cómo interviene? Desde el momento que usted logra ver que hay desacuerdo, usted debe mandarlos a una instancia jurisdiccional. En fin, no se pone así, solo se pone cancelada, ¿verdad? Pero ustedes van a ver a mí y van a ver que yo cometí esos errores. El protocolo que les he mandado mío es precisamente para que ustedes, de acuerdo a mis clases y de acuerdo a lo que está en la ley, no vayan a cometer esos errores. Para eso se los mandé. El mío, tal vez ya todos los que intervinieron ahí ya murieron, ¿verdad? No tienen razón de estar. Pero es precisamente para que ustedes analicen de no cometer esos errores. Posteriormente hay un aviso aquí de cancelación del instrumento público. Eso se manda al Archivo General de Protocolos. Se dice que se canceló. Aquí creo que hay necesidad que platiquemos en relación a las partes del instrumento público. Aquí está revuelto, les cuento que aquí está revuelto esto dentro y fuera del protocolo, pero voy a platicar un poquito. Todas las escrituras públicas y todo el ejercicio notarial y todo el quehacer notarial tiene introducción, cuerpo y cierre. Todos. Introducción, cuerpo y cierre. Dice la introducción, en primera parte de la escritura pública, dice, se compone de encabezamiento, el cual contiene, dice, número de escritura, lugar, fecha, dice, hora si se trata de testamento o donaciones, dice, las palabras ante mí, de notario autorizante, su calidad de notario es importante desde que el inicio de la escritura se individualice, dice, al autorizante y se aclare su calidad, dice. Bueno. La comparecencia, dice, en la introducción, se habla de la introducción, no he llegado al cuerpo. La comparecencia contiene los nombres y apellidos completos de los otorgantes, dice, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y documento de identificación. Entonces ustedes cuando hacen la introducción de un instrumento público no deben olvidar que en la comparecencia quien está compareciendo tiene que tener 6 datos. Aparte de los nombres y apellidos, aquí dice edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y documento de identificación. Si ustedes conocen a la persona que les está requiriendo sus servicios, solo tienen que poner de mi conocimiento.
nada más, ¿verdad? Y si no lo conocen y no tiene DPI, la última clase de Notariado 2 nos va a abrir la puerta para que podamos usar testigos. Hay 3 clases de testigos, eso los vamos a ver también. Posteriormente, en la misma introducción dice la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento público, dice, cuando no los conoce el notario. Sigue en la misma introducción la razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación en nombre de otro. Sigue la misma introducción y dice la intervención de un intérprete si fuera necesario. Declaración de los comparecientes que aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, dice, y la nominación del acto o contrato. Hasta ahí está la introducción de la escritura pública. Yo les mandé muchas escrituras públicas y ustedes lo que tienen que hacer es imprimir una y hacerla a pedazos en cuanto a dónde está la introducción, dónde está el cuerpo y dónde está el cierre. Cuerpo. El cuerpo de la escritura pública, dice, debe constar la relación fiel, concisa y clara de todo acto o contrato. La primera parte del cuerpo son los antecedentes o exposición, y en los antecedentes de la escritura pública son circunstancias útiles, dice, que ayudan a la interpretación de lo que se quiere, y las estipulaciones, que yo pienso que están por aquí abajo, las estipulaciones, el cuerpo, los antecedentes, la estipulación, ¿sí? La estipulación es la parte fundamental del instrumento público porque es precisamente lo que queremos del instrumento. Lo primero son los antecedentes, la historia. ¿Por qué estoy compareciendo ante el notario? Esta segunda parte es ¿qué quiero hacer? ¿Qué vine a hacer? ¿Qué negocio jurídico pretendo lograr con mi firma? Como vendedor, como comprador, como promitente vendedor, promitente comprador, como mandante, como mandatario. ¿Qué pretendo con mi firma? Con la estipulación. La conclusión es también la que le llamamos cierre, y es donde aterriza el instrumento público. Es donde termina el instrumento público. Con esto que les acabo de dar ahorita, las partes del instrumento público, introducción, cuerpo y cierre. Vamos a ver que en cuanto a la técnica notarial, que hay que hablar la técnica notarial, yo no quería hablar de la técnica notarial porque es un tema largo. Rogación, dice. La rogación, el notario puede actuar de oficio. El notario no puede actuar de oficio, necesita quien lo requiera, como aquellos que dicen que van a algún lugar y no les ponen esto, voy a hacer un acta notarial y voy a hacer constar lo que me hicieron. No, si no lo requieren, no puede hacerlo. La competencia notarial, por lo menos aquí como nosotros, podemos tener bufete en San Marcos, en Guatemala o en Petén. Solamente cuide cuántos instrumentos públicos va a hacer al día, porque puede hacer uno en San Marcos, uno en Guatemala y uno en Petén. ¿Y será que le alcanzó el día para hacer los 3 en los 3 lugares? Ahí tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Sentido territorial, la claridad, siempre les he dicho y les vuelvo a decir esta tercera vez que la forma de escribir que no sea tan compleja, que sea entendible, porque recuerden que enfrente de ustedes en la clase de clientes que tienen, pueden ser clientes que conozcan el derecho, que sean profesionales, pero puede ser que no. Entonces ni van a entender lo que ustedes están escribiendo, ¿verdad? Entonces, la claridad, pero siempre no olviden que con técnica jurídica hay palabras jurídicas tan complejas, inentendibles, pero con palabras sencillas a veces se dice lo mismo, ¿verdad? Entonces, eso es importante. La observancia de la ley, ya se los dije, pueden actuar en derecho notarial, nada si no conocen el derecho que van a trabajar. No pueden hacer una escritura de sociedad si no conocen el Código de Comercio. No pueden hacer una escritura de edición si no conocen los derechos de autor, no conocen cómo se hace un libro, digamos, cómo se hizo el libro, como para poder intervenir en que se haga un tiraje de tanto. Entonces no se puede, ¿verdad? En los fines de la escritura pública, y ya los platicamos, al redactar la escritura debe estar plenamente convencido de que la misma llena los fines para los cuales fue otorgada. Dice, esto debe ser seguridad a las partes, que lo estipulado debe cumplirse. Impedimento de notario, eso lo vamos a ir viendo más adelante. El notario tiene, y ya lo vieron ustedes en Notariado 1.
Además de los aspectos de ética y moral, dice, tiene contemplado el artículo 77 del Código Notarial las prohibiciones del notario, entre ellos autorizar actos y contratos a favor suyo o de sus parientes. No pueden autorizar un matrimonio de su primo, de su sobrino, de su... nada. Y tiene que ver los grados de ley, ¿verdad? Consanguinidad y afinidad, ¿verdad? Yo me recuerdo un poco. Dice que quien no sabe civil no sabe notariado. Entonces, es importante que sepamos mucho derecho civil. Entre los impedimentos están que yo no le puedo hacer notariado a mis parientes dentro de los grados de ley. Abogada sí puedo ser, menos notaria. Entonces, y no lo olviden, ¿verdad? Aquel ejemplo que hay, lo voy a poner un ejemplo de un amigo que le hicieron una su identificación de persona para salir de un apuro. Y funcionó. Y tiene los títulos. Pero quien le hizo la identificación fue su primo. ¿Es válido eso o no? Tremendo. Conservación y reproducción de la escritura matriz. De una vez platicamos de eso, aunque hay un tema directo del testimonio especial y la copia simple legalizada y el primer testimonio, pero la forma de reproducir es a través de fotocopia o a través de transcripción. Hay dos formas de reproducir la escritura matriz, a través de fotocopia y a través de transcripción, y se hace por medio del testimonio especial, el primer testimonio o la copia simple legalizada. El registro es otro tema también importante para nosotros, y los requisitos y formalidades, que ahorita llegan los requisitos de formalidades, pero antes cerramos el libro, ha cerrado el libro. Y dentro de los requisitos y formalidades, entonces se van ustedes a su artículo 29 del Código de Notaría. Ya vieron cómo platicamos de la escritura pública, y veo yo si aquí tienen ustedes algunas sus preguntas que quieran ustedes que yo les conteste. ¿Vieron? Principales complementarias y canceladas, perfecto. Ay, Jairo dice, ¿hasta cuántos testados pueden ser realizados a la hora de... Ay, mire, Jairo, yo he visto que a veces testan la escritura pública. No hay un límite, no hay ningún límite. Lo ideal sería que no hiciera eso, ¿verdad? Por pura estética del documento, del instrumento. Pero si hay necesidad de testar una palabra, téstela. Si hay necesidad de testar media página, no hay para dónde. Bueno, no hay preguntas. Yo creo que ya no voy a ver el libro, ¿verdad? Para más preguntas. Pero ustedes me van a hacer un favor. Habiendo platicado con ustedes de su introducción, cuerpo y cierre de la escritura pública, que es lo que más nos interesa, oigan esto en 3 minutos. Introducción, cuerpo y cierre. Oigan, introducción, cuerpo y cierre. ¿Verdad? 3 partes. En el cuerpo están los antecedentes y las estipulaciones. Ustedes ya debieron haber fotocopiado una hojita de esas que les mandé para poder ver dónde empieza su escritura pública, dónde termina. Es preguntas de privado. Número 1. En la ciudad de Guatemala, oigan bien, pues, 1. En la ciudad de Guatemala, el día, ¿cuánto estamos hoy? 30. En la ciudad de Guatemala, el día 30 de julio del año 2022, ante mí, Claudina Mirtala Miranda Balcázar, notaria, comparece. Por una parte, A, de 20 años, casado, guatemalteco. Se me olvidó un dato de identificación. Bueno, no importa, yo lo voy a testar más adelante porque tiene que tener 6. 20 años, casado, guatemalteco, de este domicilio. Se identifica. ¿Cuántos dije? 5, ¿ah? Falta 1. Se lo voy a testar más adelante. ¿Van conmigo? Van viendo sus hojitas. Y por la otra parte comparece A, comparece B, de tantos años, casado, guatemalteco, de este domicilio, se identifica con el documento personal de identificación, número tal, extendido por el Registro Nacional de las Personas. Punto y coma. Me aseguran los comparecientes hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y manifiestan que por el presente instrumento celebra el contrato de compraventa de bien inmueble rústico contenido en las siguientes cláusulas. Ahí terminó la introducción. Primera,
Declara A que es propietario de la finca número tal, folio tal, del libro tal. Bien inmueble ubicado en tal lugar, con la extensión, medidas y colindancias que obran en el registro general de la propiedad. Segunda, continúa declarando A que por el precio de 100 quetzales que tiene recibidos a su entera satisfacción, vende a B la totalidad de la finca identificada en la cláusula anterior con todo cuanto de hecho y por derecho corresponde al mismo. Por advertencia de la infrascrita notaria, el vendedor declara que sobre el inmueble que enajena no pesan gravámenes, anotaciones ni limitaciones que puedan perjudicar los derechos del comprador y que en todo caso se somete a saneamiento y emisión que establece la ley. Ahí terminó el cuerpo. Tercera, por su parte B, declara que en los términos relacionados acepta la venta que por este medio se le hace y que ya está en posesión del inmueble comprado. Yo, el notario, doy fe. ¿En dónde terminó el cuerpo? ¿Y en dónde va el cierre? Eso lo deben ubicar ustedes en lo que yo estoy explicando y en las escrituras públicas que les hice llegar. Si ustedes saben distinguir eso, no van a tener problemas. Y ahí cierra el instrumento público. Yo, la infrascrita notaria, doy fe de todo lo declarado y manifestado por los otorgantes, de haber tenido a la vista los documentos de identificación personal de cada uno de los de A y B, y de haber leído íntegramente lo escrito a los otorgantes, quienes bien enterados de su contenido, objeto, valor y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman con la notaria autorizante, que de todo lo relacionado da fe. Punto. Ahí viene el testado y el entrelineado, porque me faltó un dato de identificación. Dice testado, si es que hay, pero como en este caso me faltó, entonces dice entre líneas, la profesión posiblemente fue abogado y notario, o perito contador, o perito en administración de empresas, entre líneas, léase. Firma comprador, firma vendedor, las palabras ante mí, firma el notario y sello se utiliza. Ese es el cierre del instrumento público. Vamos al 29, pues, instrumentos públicos, formalidades de los instrumentos públicos. Si ustedes analizaron lo que yo les dicté ahorita, que no lo leí, porque lo sé de memoria, incluso si quieren, les dicto les puedo dictar la compraventa, la donación, el mandato, la servidumbre, el convenio de alimentos, creo que la sé muy bien. Menos sociedad, esas son 25 hojas de hogar. Formalidades: número de orden, lugar, día, mes y año de otorgamiento. Nombres y apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación, oficio y domicilio de los otorgantes. 3. La fe, el conocimiento de las personas que intervinieron en el instrumento público. ¿Se acuerdan que lo dije? Y de que los comparecientes ni aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. 4. Identificación de los otorgantes cuando no los conoce el notario. ¿Vieron cómo los identifiqué? Con el documento personal de identificación número I, extendido por el Registro Nacional de las Personas. Aquí dice cédula de vecindad, pero esa no existe, ¿verdad? Si es extranjero, pues con pasaporte, ¿verdad? Y si no, por medio de 2 testigos. Razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acreditan la representación. Esto va en la introducción. En la introducción se hace ver si comparece un mandatario. En la introducción, ahí está bien complicado para nosotros los notarios, porque nosotros damos fe de que el documento con el que se acredita la representación con la que comparece la persona es suficiente de conformidad con la ley y a mi juicio para la celebración del presente acto. Complicadísimo. Porque qué tal si no, qué tal si es un documento falso como el testamento, ¿verdad? Que dice, yo, el notario, doy fe que el testador se encuentra en el pleno goce de sus facultades mentales y volitivas, tal y como se desprende de la manera como se expresa. Y qué tal que aquel ya está mal de la cabeza, ya está testando porque haciendo su testamento, porque ya va más para allá que para acá. Imagínense qué compromiso, porque el testamento es totalmente solicitada su invalidez, ¿verdad? Su validez, o sea, se ataca la validez del testamento, se pide la invalidez del testamento.
Ese tema 5 es complicado en el artículo 29, dice el 6, dice la intervención de un intérprete. Si ustedes ven, compagina la clase de hace 8 días con la de hoy, la presentación del intérprete, ¿verdad? La relación fiel y concisa y clara del acto o contrato, si recuerdan lo que yo les recité, les dije, me aseguran los comparecientes hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y manifiestan que desean celebrar un contrato de compraventa de bien inmueble rústico contenido en las siguientes cláusulas. Así dije. La fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes, y si recuerdan ustedes cuando yo lo pueden repetirlo, ustedes lo pueden repetir ahí, van a ver que de haber tenido a la vista los documentos de identificación de los otorgantes, así como el título de propiedad con el que se acredita lo que se está celebrando. Y si no lo dije, entre líneas, con el título de propiedad, número tal, de fecha tal y escrito tal, ¿verdad? 9 dice, esto es cuando se hace una transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley o que a juicio del notario sean pertinentes. Eso es lo que platicamos hace 8 días, que cuando se copia textualmente una autorización o una decisión de una cooperativa y una empresa bancaria, se debe copiar textualmente con abreviaturas, con números, con puntos y todo lo que queramos. La fe de haber leído el instrumento a los interesados, su ratificación, si se recuerdan ustedes que yo dije, yo la infrascrita notaria doy fe. De haber leído íntegramente los escritos a los otorgantes, quienes bien enterados de su contenido, validez, objeto, registro y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman. Ahí está el tema. 11. La advertencia de los efectos legales del contrato, de presentar el testimonio de origen, registro y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman. Al final dije el número 12, la firma de los otorgantes. Entonces, cuando ustedes quieran hacer un instrumento público, no olviden que aparte del 13 que vimos hace 8 días, deben tomar en cuenta el número 29. También posteriormente, el 30, miren que dice el 30, dice en todo acto contrato, el otorgante que se obliga hará constar de manera expresa si sobre los bienes que motivan el acto contrato existen o no existen gravámenes. En el contrato que les recité, quiero que regresen a oír ese contrato y a ver, ¿verdad? Y vean en qué momento yo dije que el bien inmueble se encuentra libre de gravámenes, anotaciones y limitaciones que puedan perjudicar los derechos del comprador y que en todo caso se somete a saneamiento y evicción que establece la ley. Oigan, ¿en qué momento lo dije? 31. Formalidades esenciales de los instrumentos públicos, lugar y fecha del otorgamiento. Esenciales, si no van, son objeto de nulidad. En el mejor de los casos no les va a pasar la nulidad, en el peor de los casos van por falsedad. Y la falsedad sí trae consecuencias, no solo el prestigio, que ya les dije que uno de los requisitos habilitantes es de reconocida honorabilidad, ¿verdad? No solo eso, sino que permite que sea usted inhabilitado. Hay un notario que ya falleció, que fue mi profesor, ya falleció el LIC, y me examinó el privado también. Si miran mi tesis ahí en Google, van a ver quién fue, muchos lo van a buscar. Él fue inhabilitado 10 años y ya traía otra inhabilitación. Imagínense, no pueden hacer notariado, pero dejen eso, ya les dije la vergüenza, ¿verdad? Nombre y apellido o apellido de los otorgantes, razón de haber tenido a la vista los documentos con los que se acredita la representación, eso es esencial. Entonces, cuando vemos eso que es esencial, que dice razón de haber tenido a la vista los documentos con los que se acredita la representación, y cuando nosotros los notarios somos los responsables de ver el documento, cuando veamos los mandatos, van a ver ustedes que hay mandatos que nosotros hacemos, pero quien comparece con nosotros es un mandatario. Entonces tenemos dos obligaciones: ver el mandato, si es válido, si es legal, si no está alterado, o sea, no sé, todo eso que tenemos que ver, y hacer nosotros el propio mandato. Entonces, vean, ese es un requisito esencial. Si comparece una persona a vender un bien inmueble y el documento que acompaña no es un documento legal, porque una falsedad o hay una falsificación en firmas, y yo lo tengo como documento, yo voy directo a un proceso judicial, porque voy a ser llamado como tercero interesado, porque fui yo, tal vez no fui yo el que lo accionó, pero fui yo la notaria
que me sirvió de base para hacer el documento que yo hice. Entonces, esta parte es muy importante. El intérprete en todo momento. Entonces, recuerden mi clase de hace 8 días que les dije que había trabajado 4 años en Cobán, Alta Verapaz, y que hoy tengo ya 9 de estar en San Marcos. Fui por 1 y me quedé con 9. Y que no he tenido el honor de ver instrumentos públicos en donde comparezco un intérprete cuando los 2 extremos en donde estuve trabajando y estuve ejerciendo jurisdicción, si allá sigo ejerciendo jurisdicción. Hay muchos lugares en donde no se habla el idioma español, entonces recuerden lo que les dije, ahí tienen que tener cuidado. La relación del acto o contrato es otra formalidad esencial y las firmas de los que intervienen, no se les va a olvidar la firma, y aquí dice, o la impresión digital, dice sí en su caso, porque puede ser que el comprador o vendedor no firmen, entonces esta partecita va en la parte del cierre del instrumento público, dice, yo, el infrascrito notario, doy fe de todo lo declarado y manifestado de verdad. Tal eso voy a olvidar algo aquí. De haber tenido a la vista los documentos de identificación, de haber leído íntegramente lo escrito a los otorgantes y enterado de su contenido, objeto, registro y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y firma el comprador, no así el vendedor, que por no saberlo hacer, deja la impresión digital de su dedo pulgar de la mano derecha, firmando a su ruego, en calidad de testigo hábil, civilmente capaz, idóneo y de mi conocimiento, ex persona. A eso se refiere el 6. Dentro de los requisitos esenciales, quiere decir que la persona hay 2 temas, no saber o no poder firmar. Una cosa es no saber y otra es no poder. No saber porque soy analfabeto, de eso ya gracias a Dios ya no hay tanto que en Guatemala, ¿verdad? Con esos programas de alfabetización se ha ido mermando un poco eso. No saber, no poder es porque me fracturé la mano, ¿verdad? Y con la izquierda no puedo firmar, entonces por el momento no puedo firmar. O como aquellos que van a las cárceles, ¿verdad? Y llevan el cabestrillo porque se lastimaron, ellos van porque se lastimaron, no por otra cosa, ¿verdad? No van haciendo ninguna cosa incorrecta. Eso es no poder. Entonces una cosa es no saber y otra cosa es no poder. Nuestro derecho notarial es de los 2. Acción de nulidad dice por omisión de formalidades esenciales. La omisión de las formalidades esenciales en los instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad, siempre que se ejercite dentro del término de 4 años contados desde la fecha de su otorgamiento. Dice. Más adelante, el mismo Código Procesal Civil y Mercantil establece un momentito que dice desde que se enteró, si no, imagínense ustedes, si fueran 4 años, pero y si nos enteramos después de 4 años, ¿verdad? Multa al notario por omisión de formalidades no esenciales. La omisión de formalidades no esenciales hace que incurra el notario en una multa de 5 a 50 quetzales. Bueno, no es mucho. La acción de fe dice una sola vez en los instrumentos públicos. ¿Se acuerdan que hace 8 días les comenté de que yo oí poner doy fe en un mandato y que en su momento pude agregarlo? Porque como estoy poniendo al final, ¿verdad? O en la que yo les dicté, ven ustedes que en la parte del inicio del cierre yo dije, yo la notaria doy fe. Y si se les olvidó, aquí el artículo 34 dice, debe poner doy fe. Entonces dice, no es preciso que el notario exprese que da fe en cada cláusula escrituraria de la estipulación que contenga, ni de las condiciones o circunstancias legales de las personas o cosas. Es suficiente con que el notario consigne una sola vez en cada instrumento público que da fe de todo lo contenido, siempre y cuando el instrumento público no haya ingresado a ningún registro. Usted puede poner al final doy fe, pero si el instrumento público ya pasó por un registro, no se lo aconsejo, porque entonces está agregando algo que olvidó colocarlo, y no es de mala fe, ¿verdad? Que sea, si no se olvidó. Pero para eso vimos las escrituras complementarias, ¿verdad? Entonces tenemos oportunidad en las escrituras complementarias de colocar la palabra doy fe, ¿verdad? Si ya pasó por un registro. Si no ha pasado por ningún registro, no hay pena, póngalo. Promoción de juicio para declarar la nulidad. Hay una clase completa en donde nosotros platicamos de la nulidad, ¿verdad? Está en este programa. Ahí vamos a ampliar un poquito más el tema, dice. Hay cosas que tienen que saber ustedes. El 36 es importante saberlo. El 37 forma parte de una clase directamente. El notario, al margen de la escritura matriz, dice,
El notario pondrá al margen de la escritura matriz razón de haber autorizado otra escritura, dice, que la adicione, aclare, modifique o rescinde. Y también razonará los títulos o documentos que tenga a la vista cuyo contenido sufra modificación en virtud de los instrumentos públicos que hubiere autorizado, dice. Y la nulidad, también dice, la nulidad del instrumento es necesario que haya sido citado, oído y vencido en juicio la persona para pedir la nulidad. Ese es un proceso completo de nulidad de instrumento público, aunque puede haber nulidad del negocio jurídico. La ventaja es que en la nulidad del negocio jurídico podríamos nosotros, los notarios, no tener participación, ¿verdad? Porque esto es ya entre las partes. Lo preocupante es que la nulidad del instrumento público, si nosotros los notarios somos los directamente responsables. Del negocio jurídico, pues es posible que nunca llegó a nuestros oídos lo que estaban haciendo ahí, ¿verdad? Y nosotros plasmamos lo que ellos dijeron en el instrumento público. Pero el instrumento en sí, y en el mejor de los casos, les deseo, no, ¿verdad? No les deseo, en el mejor de los casos sería una nulidad, no una falsedad. Una falsedad es posible que vayamos a una primera declaración. Me hacen el favor y me leen sus diapositivas. Ahí yo refiero un poquito qué son las escrituras matrices, refiero un poco las actas de protocolización, también las refiero, que hay una clase completa de actas de protocolización. De hecho, les mandé ahí al chat una protocolización de matrimonio, a eso se refiere. La razón de legalización de firma también está en su diapositiva. La razón de cierre de protocolo, que no sé ni por qué está aquí, pero aquí está. Así lo pidieron inicialmente y no han querido que componamos las diapositivas. Es el momento de componerlas, porque ha cambiado un poquito el derecho notarial. Entonces, estas cosas, estos temas que están en las diapositivas, la razón de legalización de firma, y si quieren, mejor, si gustan, mejor de una vez yo voy a componer aquí solo el artículo 29, como hablé, el libro, mi clase, de la diapositiva. Creo que voy a quitar las actas de protocolización, no la lean para esta clase de hoy, no la lean, por favor, porque esa es una clase completa de eso. La razón de legalización, no preguntar, dice. Entonces ya le puse no preguntar esto en estas clases de esta semana, ¿verdad? Para que no los vaya yo a confundir, porque hay una clase completa de los dos temas. Cierre de protocolo, eso sí lo hemos visto, ya lo corregí aquí. Jóvenes, entonces, este es el tema del día de hoy, bastante amplio, ¿verdad? Me van a disculpar de que hablé muy rápido, pero era mucho lo que había que comentarles. Vean su libro, por favor. La clase virtual les va a ayudar bastante. Las copias que les mandé, todo ese material que les llegó es parte de la clase de hoy. Vamos a ver qué dice. Dice Jairo, ¿qué pasaría si falta alguno de los incisos del artículo 29? Si tiene oportunidad de testar, entrenar, teste. Si le cabe, ¿verdad? Si ya fue el registro de la propiedad, su instrumento se lo rechazaron porque le faltó eso. Tiene que buscar la ampliación, la aclaración y todo lo que vimos en las escrituras complementarias, ¿verdad? Y lo que acabo de decir, ¿verdad? Que son requisitos, hay requisitos esenciales que no se pueden quedar así. Usted dice, bueno, ya lo pasó el registro, usted se lo obvió algo, ahí dice, ya lo pasó el registro, ya no importa. No, porque hay un tiempo también para demandar la nulidad, ¿verdad? Y si es un requisito esencial, como dice el 30, ¿verdad? 30 del artículo 3, eso puede repercutir años posterior y le va a hacer daño a sus clientes. Entonces, mejor, si usted se da cuenta y lo puede corregir, mejor hágalo. Muy bien, tenemos varios aquí, 383 participantes del notariado sábado y domingo. Aparte tengo a los chicos de miércoles, eso ellos son 52 creo del miércoles. Es un grupo aparte, ¿verdad? Porque no es diferente lo que doy, pero a ellos les doy el día miércoles clases. Ustedes sábado y domingo, ustedes son de fin de semana y ellos son de plan diario. El mismo material para los dos, porque es lo mismo que digo. Yo creo que mañana tal vez no podría repetir lo mismo, ¿verdad? Porque hay una variación, pero el contenido programático sí debo cumplir.
Mucho gusto saludarlos. Que estén muy bien y feliz provecho.